La primera vez que vi el tren fue en un sueño, una visión donde el humo y el acero se fundían con los ecos de un tiempo que se había disuelto en el olvido. El tren había sido el latido de un pueblo, el pulso que conectaba el alma de sus gentes a la vasta extensión de sus montañas. Aquellos vestigios que una vez vibraron con vida, ahora se alzan silenciosos con un aire de abandono que envuelve como un manto y arrastra consigo las historias que aún esperan ser contadas. Vestigios nace de la historia de mi viaje siguiendo las huellas de un ferrocarril que tiempo atrás logró ser el símbolo del progreso y la conexión con el mundo. Al seguir su rastro y descubrir sus rostros, busco recordar y preservar lo que representa la senda recorrida y el legado de aquellos que ya pasaron por ella. Mi nombre propiamente es Dorance Jesús Bedoya y mi remoquete o chapa es la Matiza, muy reconocido en la vía férrea. Trabajé en el año 1971, entré al servicio del ferrocarril y trabajé hasta el año 90. Fueron 18 años y medio que ya salí con la ley de la empresa para quedar pensionado. Hasta ahora, en el momento, ya estoy disfrutando de ella. Yo nací acá en Botero y permanecí todo el tiempo en Botero. Me formé, como se dice, como persona acá en Botero y terminé acá. Y aquí voy a terminar los años. Soy Germán Vergara, nacido en el municipio de Caracolí. Me desempeñé en la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia como obrero de vías, jefe de estación supernumerario y me jubilé en el año de 1989 como maquinista de locomotoras diésel. Yo me crié y nací en el corregimiento de Necia, se llama Bolombolo. Me crié toda la vida. Ahí pasaba el tren todos los días y para mí el ferrocarril pues fue todo en mi vida, porque lo que le digo a usted, nosotros nos criamos toda la vida a orillas del ferrocarril. La mayoría de la familia mía trabajaban en la empresa. Mi abuela, mi mamá, tengo un tío, tengo otros dos hermanos pensionados y otro que no alcanzó la pensión. Las marcas del pasado son señales del rastro de los cronos de lo abandonado. Cada paso es traer al presente de mi mente imágenes llenas de colores y sonidos que, como parte de un relato más grande, vuelven a cobrar vida. Estaba yo de 6 años y medio más o menos, en esa edad estaba que me llevaron a que me motilaran allá a Porce. Y entonces, como yo no había visto las locomotoras, yo me aterré cuando la vi que pitó muy duro y eran esas máquinas negras. Y entonces me dio susto. Yo me iba a devolver para la casa porque me parecía que era el diablo eso, tan negro y tan bulloso. Entonces, pero después de que ya me llevaron allá a Porce, ya en el vagón, ya iba yo cogiéndole como el ritmo a la cosa del vaivén del tren y ya, ahí quedé ya. Y seguí con esa fiebre a pesar de que soy engendrado por un ferroviario. Y quedé siendo ferroviario también. Mi nombre completo es José Erasmo Carmona Lara. Cuando llegué a los talleres me bautizaron Chepe porque a los José les dicen Chepe. Entonces esa fue la chapa que me pusieron. Yo estaba muy pequeño cuando bajé a la estación. Mi papá me trajo a que conociera los trenes, las locomotoras de vapor, que trabajaban con carbón de piedra y leña. Y yo me impresioné al ver esa máquina, cómo echaba candela y vapor por los lados y humo por las chimeneas. Yo entré a la empresa el 18 de noviembre de 1957. Yo tenía 17 años. Entré como obrero de vías. En agosto del 1969, el 1 de agosto, hice el curso como frenero. Bueno, después yo trabajé frenero como 18 meses y ahí concursé para locomotoras, para
como operador en locomotoras diésel. Uno concursa a operador como operador 1, ya operador 2. Hasta ahí llegué yo porque ya maquinista 1 y 2 no. Mi relación con el ferrocarril inició en Caracolí, ya que desde niño salía al tren a vender frutas, jugos, fresco y todo lo que había en el pueblo que consumían los pasajeros del tren. De ahí comenzó mi relación con el tren, ahí empecé a amar al tren, a amar el ferrocarril, en donde finalmente me coloqué como obrero de vías del ferrocarril en el año de 1972. Siento que el ferrocarril es un espejo de la vida misma, un símbolo de las transiciones y desafíos que enfrentamos mientras navegamos por los sinuosos caminos del tiempo, donde el pasado y el presente se entrelazan como los rieles de una estación. Toda la vida, pues la empresa ha sido para nosotros la vida de nosotros. Uno vivió de él y estamos viviendo. Inclusive yo tengo un hijo también que fue frenero, cuando ya acabó el ferrocarril, con la STV, eso se llamaba la STV Sociedad, ya se me olvidó el nombre, hermano, Sociedad Transportadora Ferroviaria. Él tuvo como 6 años de frenero ahí. Hace una madre y un padre, como se dice. Pues, para mí, la empresa me vio nacer y me vio crecer y me vio formar. Sí, para mí todo eso. Y dio mucho alimento a las personas de las regiones, más que toda la región, partiendo de Medellín hacia Puerto Berrío. Que mucha gente salía a vender, unas vendían galletas, otros gaseosas, otros unas cosas. Y eso daba mucha vida para la gente de escasos recursos. Aquí venía la terminación del tren, llegaba hasta aquí porque como están en la rotura del túnel, lo llaman el tren de los borrachos, porque venían especialmente a tomar y a bailar ahí, pero ya tenían preparados los alimentos para atenderlos a ellos. Eran varias señoras, eran por ahí alrededor de unas 10 personas que vivían de lo que el tren pues les daba para viajar. Ellas viajaban hasta Cineros o muchas veces hasta Caracolí, con las ventas de sal y ventas de... Y así se fue extendiendo todo y ya se fueron retirando y se fueron yendo las personas, pero fueron fundadoras acá en el corregimiento. El sentimiento por el ferrocarril es una empresa de las poquitas que han habido en el país, muy noble, los trabajadores muy familiares, los jefes muy conscientes de lo que con el trabajador, y una de las mejores empresas que ha tenido el país. El ferrocarril me lo dio todo a mí, me dio una familia, un hogar, unos hijos y finalmente una jubilación. Adentro de estas montañas, bajo el peso del tiempo, se entretejen los cuentos de tiempos viejos, donde los recuerdos, como pequeños y delgados hilos, tejen las memorias que susurran una época que aún se resiste a desvanecerse. Durante mi paso por los ferrocarriles nacionales de Colombia, hubo varios momentos que marcaron mi vida, pero la mayor y la que más impacto me causó en la vida fue el incendio del túnel de la Quiebra, en donde un tren cargado de algodón se incendió cuando explotó una de sus plataformas y el tren se incendió y las locomotoras se acabaron, se fundieron, se convirtieron en chatarra, más 8 plataformas de algodón. Se presume que venía un convoy con tren con algodón, ¿cierto? Y como que eso en el vaivén del tren o eso así, las pacas de algodón se prendieron. Y entonces ya como se perdió el oxígeno, entonces se ahogaba, entonces ya ahí se puso la cosa. Y me tocó de ayudante de clavador, pues de escarpiero. Allá me tocó y entonces hasta me tocó una cosa bastante maluca porque
salían todos y yo quedaba como estaba joven, tenía resistencia. Y me dejaban a es que mochando con una linterna así prendida yo. Y cuando fui dando la muerte dulce, no siente uno sino ganas de caer y quedarse quieto. Yo tengo la rodilla, esta rodilla, yo estoy sufriendo de ella a raíz de un volcamiento que tuvimos nosotros. La fecha no me acuerdo. En la estación llegando a la estación de Porsche. Ahí nos volcamos un muchacho que ya se murió, el maquinista se llamaba Hernando Posada, con las locomotoras 409 y la 4011. Ahí nos fuimos a ese hueco ahí. Y a mí me cayó el extintor en la rodilla. Cuando mi señora iba a tener la primera niña, me tocó llevarla en un tiempo de invierno en un carro motor y eso fue para mí muy, uno desesperado, viendo que la señora ya estaba pues y quedar y se apaga el carro motor en mitad del túnel. Ni para allá ni para acá pues. Me tuve que bajar a ayudar a empujar el carro motor para que cogiera la bajadita ya para Limón, para poder viajar hasta Cisneros a llevarla ahí al hospital. Hay belleza en permitir que lo que fue se desvanezca como un eco que se apaga. En este paisaje nostálgico, el antiguo ferrocarril descansa como un sueño olvidado en el tiempo. Bueno, los ferrocarriles nacionales cuando empezaron a hablar sobre la que ya se iba a terminar y que tal, todo eso, claro, uno le da nostalgia porque uno no sabe para dónde va a coger, si a uno lo dejan alcanzar a llegar a jubilarse, bueno, pero dándole gracias a Dios llegué hasta la pensión. La desaparición de los ferrocarriles nacionales de Colombia fue un golpe muy duro para todos los que trabajamos en la empresa. Sabíamos nuestras funciones y de un momento a otro vernos en la calle a pesar de estar jubilados nos causó un trauma a la mayoría de los trabajadores. Para mí la transformación ferroviaria fue una cosa muy atroz porque directamente era una empresa que desembotellaba la región tanto del Magdalena Medio hasta la División Pacífico, porque eso era un servicio muy eficaz. Pero la dejaron ir cayendo, dejaron ir muriendo, como se dice, un cáncer silencioso, y se acabó. Hasta ahí llegamos. Caminar por las antiguas vías del tren es una sensación de mucha tristeza, muchos recuerdos y mucho dolor. Muchos recuerdos porque por esos rieles transitamos durante muchos años. Es muy traumático, es muy triste, pero como todos sabemos, toca aceptar la realidad de las cosas y asumirlas tal cual son. Por lo tanto, caminar por las vías del tren en ningún momento nos causa alegría. En todo momento nos causa tristeza. La empresa Ferrocarriles ya se volvió un enfermo vital. Ese ya no lo paran porque desde que los mandatarios no se afanen por él, se queda tullido ya no se para. Ellos, guardianes de un pasado que se desvanece, son el eco de los trenes que partieron. Y en sus miradas se asoma la nostalgia de un viaje que nunca concluyó, un viaje que continúa en el corazón de quienes recordamos. Así, en este paisaje nostálgico, la memoria y el olvido se abrazan, invitando a llevar con nosotros los ecos de lo que fue.